Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al segundo webinar de esta serie de EGRIS. Muchas gracias por estar a todos los que estáis ahí. Hay un montón de inscritos en esta ocasión. Quiero dar las gracias a toda la Junta Directiva, a todos los amigos y simpatizantes de la asociación que habéis querido asistir a esa sesión y en este caso especialmente a nuestro vicepresidente, que es el que va a moderar este webinar, a Alberto Pardo, y a todos sus invitados, que bueno, él nos presentará ahora. Solamente recordaros que estamos dentro del ciclo de 4 webinars que desde la asociación hemos querido hacer desde EGRIS para poner en común con todos vosotros lo que quisimos remitir al Ministerio de Sanidad, recomendaciones desde nuestra sociedad, desde el punto de vista científico y profesional, sobre seguridad del paciente, sobre gestión de riesgos, sobre aseguramiento y sobre el tema jurídico, que son las 4 grandes patas que sostienen nuestra actividad. El día 6 de octubre tuvimos el primer webinar, con el éxito que ya conocéis. Se ha escrito mucho sobre él y se han dicho muchas cosas, se han compartido muchos temas. Hoy tenemos el segundo, ya os he comentado, va a ser sobre la parte de gestión de riesgos, el segundo pilar de nuestra estrategia. El 17 de noviembre hablaremos de aseguramiento, que lo va a moderar nuestros miembros de la Junta Directiva, Ignacio Boj. Y el último día, el 15 de diciembre, moderado por nuestros jurídicos Javier Moreno y Rico Montano, tendremos la parte jurídica. Todos son de sumo interés. Ahora ya quiero dar paso directamente a Alberto. Alberto Pardo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Estoy encantado de estar en este webinar y de ser el moderador de él. Hace muy poco tiempo leía un documento de la OCDE que hablaba de los sistemas de gobernanza y de cómo mejoramos a través de ellos la seguridad del paciente. Y dentro de este enfoque, la OCDE decía que no había un modelo ideal de gobernanza y que es más importante en la seguridad del paciente que nos alineemos con las necesidades que tiene cada organización. También nos hablaba de la importancia del aprendizaje continuo y de cómo la base de la gobernanza es tener una buena cultura de seguridad. Bien, en ese sentido, desde AEGRIS y con motivo de la época en que tuvimos la pandemia, hicimos una reflexión en la Junta Directiva sobre qué recomendaciones podíamos aportar a la sociedad en relación a la situación que había provocado el COVID y en relación también de forma genérica a la gestión de riesgos y la seguridad del paciente. Y elaboramos unas recomendaciones que se dividen en 4 grandes apartados, uno más centrado en la seguridad, un segundo que veremos hoy centrado en la gestión de riesgos, un tercero que ha comentado Carlos, que estará más centrado en lo que es el aseguramiento y un cuarto que estará centrado en la normativa. En relación al que vamos a tener hoy, quiero deciros que hay 7 recomendaciones que se hicieron desde la Junta Directiva de AEGRIS y también se lo pasamos a todos nuestros socios y que básicamente hablan, en primer lugar, de analizar los aciertos y posibles fallos en los diferentes niveles de gestión, en realizar la coordinación también a los diferentes niveles, el desplegar una estructura organizativa de seguridad del paciente, el que podamos atender los problemas emocionales de los profesionales, la mejora y modificación de los sistemas de notificación, el mantener los avances logrados durante la crisis en relación con la identidad corporativa y, por último, optimizar los actos asistenciales potenciando los actos no presenciales, que, como sabéis, ha sido una de las bases de la asistencia en este periodo y que sigue siendo en la actualidad. Para dar respuesta a estas 7 actuaciones, contamos hoy con 4 ponentes a los cuales yo personalmente les quiero agradecer su disposición a participar con nosotros. Son personas con una gran experiencia. En primer lugar, vamos a tener a Elena Muñez. Elena pertenece como profesional a uno de nuestros hospitales más punteros en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, en la Subdirección General de Calidad Asistencial y Cooperación Sanitaria. Elena es, como os decía, profesional del hospital, justamente es adjunta del Servicio de Infecciosas, pero hoy está aquí porque además es asesora médico de AON. Además, forma parte del comité que sobre el COVID tiene el Hospital Puerta de Hierro, y a ella le hemos pedido sobre todo que nos hable de la primera recomendación,
de ese análisis de los aciertos y posibles fallos en los 3 niveles de gestión y, sobre todo, qué estadísticas, qué datos desde una organización como es AON, que conoce todo lo que ha ocurrido en nuestro país, nos puede contar. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, Elena, por participar. Junto a Elena, que la tenéis, la veis en pantalla, al lado mío, no sé, según tengáis la vista del hablante, la veréis a un lado o a otro, pero aquí está, luego le daré paso. Así que muchísimas gracias, Elena, bienvenida al webinar. Gracias. El segundo de los ponentes va a ser José Joaquín Mira. De José Joaquín es difícil hablar, primero porque le tengo un gran cariño, considero que es uno de los grandes profesionales y es una rara avis, porque él es catedrático de Psicología Clínica y desde hace muchísimos años se dedica al mundo sanitario. Él, de hecho, pasa consulta en un centro de salud, creo, José Joaquín, no hemos cambiado en esto. No hemos cambiado. Y es una de las personas de referencia en 2 campos para mí. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la calidad percibida, la medición de la experiencia y la satisfacción del paciente, donde históricamente ha sido uno de nuestros grandes referentes, y desde hace muchos años también, aparte de otras actividades que tiene en sanidad, de acreditación, de unidades de investigación, etcétera, o de fundaciones, es la seguridad del paciente y concretamente en el ámbito de las segundas y terceras, sobre todo segundas víctimas, ¿no? Él tiene una gran experiencia y le hemos pedido dentro de esa experiencia que nos hable de la 4ª recomendación que hacemos, que es atender los problemas emocionales de los profesionales sanitarios. Muchísimas gracias, José Joaquín, por dedicarnos este tiempo y sobre todo por lo que nos vas a contar. Bueno, muchas gracias y sobre todo por tu tan amable presentación que bueno, te lo agradezco, pero es un poquito exagerado, ya sabes. Pues a mí siempre me parece poco, José Joaquín, así que muchas gracias. En tercer lugar, tenemos a Marta Macías. Marta es una persona a la que yo también le tengo un especial cariño. Llevamos muchos años trabajando ella en su hospital. Ella es la coordinadora de calidad del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Un hospital que en la primera pandemia, en la primera ola, tuvo un gran impacto de COVID. Es una persona que trabaja en calidad ya desde hace mucho tiempo, que tiene una gran experiencia en cómo tenemos organizada la asistencia sanitaria, cómo trabajamos la cultura, cómo trabajamos la organización a nivel de comités, en nuestro caso unidades funcionales o de responsables de seguridad, y también es una gran experta y nosotros la utilizamos mucho en la consejería, por lo cual también le doy las gracias en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de comunicación, identificación de incidentes y sobre todo de gestión y aprendizaje. Para nosotros los sistemas de comunicación tienen que ver con eso, con la identificación y sobre todo con la gestión y el aprendizaje. Por tanto, a Marta le hemos pedido que nos hable concretamente sobre todos esos aspectos. Lo que sería el punto 3 de desplegar la cultura organizativa y lo que tiene que ver con el punto 5 de mejora y notificación de eventos adversos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Alberto, por invitarme. Gracias. Y por último, aparte de que hay 2 puntos que serán generales, que son el 2 y el 6, hay un punto 7 que nos interesa especialmente, que es todo el cambio que hemos tenido en la forma de abordar la relación con los pacientes, la accesibilidad. Si vosotros sabéis, cuando empezamos a trabajar en higiene de manos, el hecho que nos produjo un mayor impulso a la higiene de manos fue la gripe A. No quiero decir lo que lo ha impulsado ahora este episodio. Y también este episodio ha producido un gran aumento de las actividades no presenciales. Para eso tenemos a José Azofra, persona a la que le tengo gran cariño y respeto. También nos conocemos hace muchos años. José tiene además unas características que en seguridad del paciente son de lo más envidiable, ¿no? Él es internista, pero además es teniente coronel médico especialista en seguridad de vuelo. Ya sabéis que el gran ejemplo de la seguridad siempre ha sido la seguridad aérea. Y de hecho yo siempre comento que uno de los primeros números que yo leí, lo que traía en portada del BMJ era un accidente aéreo, porque todos nos fijábamos en eso. Además de una formación extensa en seguridad del paciente. Él es máster, ha sido director médico de un hospital, el Infanta Elena, ha sido director también corporativo de seguridad del paciente El Quirón y ahora es consultor médico de la dirección de sistemas. Y con ese enfoque actual que tiene de persona intermedia entre los profesionales y las personas que se dedican a toda la tecnología, a todos los TIC, le hemos pedido que nos hable de esta situación actual, de la potenciación de los aspectos no presenciales
y también de toda su experiencia, evidentemente. Así que, José, muchísimas gracias. Un honor estar contigo. Muchísimas y gracias. También conocido y amigo desde hace mucho tiempo, con lo cual, y además le agradezco que sé que personalmente ha aceptado estar y se lo agradezco. Así que yo, sin más, yo creo que el planteamiento está encima de la mesa. Los ponentes tendrán 15 minutos para expresar estas ponencias que hemos preparado para todos vosotros. Yo, sin más, ya le doy la palabra a Elena y me volveré a incorporar cuando ya termine. Así que, Elena, muchísimas gracias por participar. Tienes la palabra. Solo una cosa, perdona, Elena. Recordar a los asistentes que vamos a usar la aplicación para hacer preguntas, para que nos las emitan directamente, que serás tú quien las recoja y se las haga luego a los congregados que van a hablar, vamos, a los de la palabra, panelistas. A los participantes. A los panelistas. Yo se lo recordaré cuando termine Elena y cuando terminen todos los ponentes, para que sepan dónde hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos, por recordármelo. Elena, cuando quieras. Muchas gracias por haberme invitado a esta ponencia y por darme la oportunidad para poder hablar con todos vosotros. Como ha dicho Alberto, yo tengo un perfil más clínico, pero he estado muy involucrada en la gestión de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista de mi hospital. Y en este sentido es cuando quiero hablar de la parte más de gestión de esta pandemia. Bueno, os voy a hablar primero muy brevemente de la epidemiología de la COVID para dimensionar un poco el problema. Luego voy a hablar de la crisis, de la gestión de esta crisis en los tres ámbitos de la macro, meso y microgestión, haciendo un análisis pues, muy rápido, pero de un poco cómo se ha manejado en esta situación. Y luego, como ha dicho Alberto, voy a dar una leve visión desde el punto de vista de AON y de la responsabilidad civil de cómo podemos ver esta situación. Dimensionando, como os digo, el problema desde el punto de vista epidemiológico, bueno, pues todos sabéis que estamos ante una situación con una afectación de más de casi 48 millones de personas en todo el mundo y con más de 1.200.000 muertos. Y en el que España, pues como veis, está en color muy oscuro porque es uno de los países con un número mayor de casos y de fallecidos entre los que nos encontramos. Si vemos la distribución de los casos en los diferentes continentes, podemos ver cómo hay diferencias entre el continente mayoritario, que tiene en el que se reparte la mitad de los casos, que es América, frente a Europa, que tiene una disposición más bimodal, en el que ha habido una primera ola con un descenso probablemente secundario en las medidas de prevención que se llevaron a cabo, sobre todo de confinamientos, y una segunda ola posterior, que es la que estamos viviendo. Sin embargo, cuando lo que estamos comparando es casos con mortalidad, lo que vemos es que el comportamiento es muy diferente. Y mientras que en América prácticamente la mortalidad se ha mantenido similar a lo largo de toda la crisis, en Europa sí que hay claramente una curva bimodal con una acumulación de muertes mayor en la primera ola que en la segunda, probablemente porque ahora estamos ante un aumento del diagnóstico de casos más leves que tienen una menor mortalidad. Estas son las curvas de los principales países con un más número de casos más numeroso, y ahí podemos ver dónde España se encuentra en el sexto lugar, y tenemos una curva muy parecida a la del resto de los países europeos, en las que tenemos un aumento inicial de casos con una zona en la que hubo un descenso claro que se mantuvo durante un tiempo. Sin embargo, vemos que ese control de la enfermedad se ha mantenido menos tiempo que los países de nuestro entorno, probablemente porque nuestras medidas de confinamiento se pudieron levantar de una forma más precoz. Y cuando analizamos nuestro país más detenidamente, también vemos que hay grandes diferencias entre los diferentes territorios, donde nos encontramos que nuestra comunidad autónoma ahora mismo no tiene una incidencia acumulada muy alta comparada con la de otros lugares. Sin embargo, al acumular el número de la población más abundante de todo el país, pues tenemos un número de casos muy alto. De hecho, ahora mismo, comparando nuestra curva con la curva de España, podemos ver cómo nos encontramos hacia un descenso en esta segunda ola epidémica, con una disminución del coeficiente de transmisión, siendo incluso menor que el del resto de España. Sin embargo, teniendo en cuenta el número tan importante de enfermos a los que nos enfrentamos, precisamente porque nuestra población es muy superior, esto sí, siempre sigue siendo un riesgo de colapsar nuestro sistema sanitario. Metiéndonos más en la gestión, bueno, tenemos que tener en cuenta que hasta ahora clásicamente las enfermedades infecciosas y las alarmas
de enfermedades contagiosas se han llevado por sistemas de gestión de crisis centrados fundamentalmente en el ámbito sanitario. Sin embargo, el aumento de la envergadura de estas crisis sanitarias y sobre todo con la aparición de las pandemias, del VIH, la pandemia de la gripe aviar, la gripe A, el ébola y ahora finalmente el COVID, pero ya previamente con esta aparición de pandemias hizo que muchos países adoptaran sistemas de gestión de crisis más transversales, integrados, con una visión más preventiva y que incluía estos sistemas en grandes sistemas de seguridad nacional y no solamente en este ámbito sanitario tan limitado. Sin embargo, en nuestro país estas diferentes crisis sanitarias nunca han desbordado la potencia de gestión de nuestro fuerte sistema sanitario. Esto ha hecho que clásicamente todos los gobiernos hayan confiado en este mismo modelo de gestión y lo hayan mantenido a pesar del aumento de esta envergadura. De manera que nuestro sistema de gestión de crisis dispone de unos organismos centralizados de detección de alertas, como es el sistema de detección y de respuesta precoz, que todos ellos pertenecen al Ministerio de Sanidad. Todas las medidas a tomar se llevan a cabo a través de la Dirección General de Salud Pública y entonces se transmiten al resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, las medidas políticas que hay que seguir de estas alertas sanitarias tienen que llevarse a cabo por diferentes comunidades autónomas cuyas competencias están absolutamente descentralizadas. Esto obliga a tener una coordinación entre las distintas comunidades autónomas para la que no existe un organismo que pueda funcionar en este sentido. A pesar de disponer del Consejo Interterritorial en este organigrama, las funciones de este solamente se limitan a un órgano asesor y regulador y que sí que puede coordinar todas las medidas técnicas. Sin embargo, no tiene funciones para coordinar las medidas políticas de las que dependen las comunidades autónomas, como he dicho. Por otro lado, aunque tuviéramos un organismo coordinador de estas medidas políticas, también quedaría fuera toda la participación del sector privado, que en esta crisis del COVID-19 tan necesario ha sido desde el punto de vista sanitario. Además, tenemos una financiación de todo este sistema de alertas muy precaria que hace que entre las crisis se mantenga prácticamente latente sin que se potencie el sistema, y la supervisión del mismo es una supervisión interna que también depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad, sin tener esta participación intergubernamental que nos permitiría una mejor coordinación entre las comunidades autónomas. Partimos de una situación de base muy superior a la de otros países. Según el Global Health Security Index, que mide la capacidad de enfrentarse a estas emergencias de cada uno de los países, estaríamos en el lugar 15, con muy buenas puntuaciones en prácticamente todos los parámetros medidos, sobre todo en potencia de nuestro sistema de salud, la capacidad de respuesta y la capacidad de detección. La gestión de estas crisis, sobre todo de la pandemia que estamos viviendo actualmente, depende fundamentalmente de la respuesta en estos tres pilares. La capacidad de detección para poder anticiparnos a las situaciones que van a llegar, el concepto operativo, la capacidad de respuesta ante estas alertas y la flexibilidad en la acción y el diseño de un plan de acción que sea proporcional con la situación que estamos viviendo en cada momento. Si nos analizamos un poco más en detenimiento estos aspectos, nos podemos encontrar con que desde el punto de vista de la detección, si volvemos al inicio de la pandemia, el 7 de marzo los números oficiales que manejábamos arrojaban una cuantía de unos 400 casos diagnosticados en todo el territorio español. Es verdad que los clínicos nos vimos sorprendidos por estas cifras porque en Madrid, según nuestros datos, solo teníamos 174 casos. Sin embargo, en un recuento realizado por los clínicos de la Comunidad de Madrid en algunos de los hospitales, que nos sorprendíamos por estos datos, puesto que cada uno de nosotros teníamos un número de pacientes en torno a 25 o 50 pacientes, arrojó la realidad que solamente en Madrid teníamos más de 400 pacientes ingresados por esta causa, con ya aproximadamente un 10% de pacientes ingresados en la UCI.
Eso ha llevado a que hagamos una retroalimentación de estos datos los clínicos que nos permita anticiparnos de una forma más ajustada a la realidad, ya que la descentralización, una vez más, de nuestro sistema sanitario, que hace que esta información llegue de una forma más retardada, al tener que venir de 17 sistemas sanitarios diferentes. Además, esta información tiene que descargar en un único sistema de salud pública que tendría que gestionar esta información y dar las directrices a seguir, lo que provocaba una sobrecarga del sistema, ya que la Dirección General de Salud Pública era una dirección que no estaba dotada de recursos materiales y humanos para una crisis de esta envergadura y que ha hecho que tuviéramos un retraso en la información que nos obligó a un retraso en la toma de decisiones que fue fundamental en el inicio de la crisis. Además, una vez que ya hemos detectado las alertas, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra operatividad como país. Bueno, pues esto viene coordinado inicialmente por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CAES, que todos hemos oído durante estos tiempos. Vuelve a ser un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, que, como vuelvo a recordar, es un ministerio que tiene todas sus competencias transferidas. Es decir, este ministerio tiene que dar las directrices, la respuesta a seguir a esta alarma a 17 comunidades autónomas que tienen una gestión independiente y cuyo único órgano coordinador es el Consejo Interterritorial, una vez más. Consejo Interterritorial que, como hemos dicho, no tiene funciones políticas ni tiene la capacidad de coordinar la respuesta política de cada uno de estos territorios. Es decir, nos encontramos ante un sistema de respuesta que está carente de liderazgo político, puesto que está dirigido por múltiples organismos que obligan a ejercer una respuesta coordinada, que es una respuesta más lenta y más difícil de adaptar. Además, esta respuesta coordinada tiene también que coordinar o debería necesitar coordinar los recursos de todos los sistemas sanitarios del territorio español, tanto los recursos materiales, por lo que hubo un inicio de intento de centralización de estos recursos para poder distribuirlos de una forma proporcional en todo el territorio español, pero también la distribución de los recursos sanitarios. Nos hemos encontrado con comunidades autónomas muy sobrecargadas y sobrepasadas en sus sistemas sanitarios, mientras otras que podrían no tener esta sobrecarga podrían haberse distribuido estos con traslados de pacientes entre comunidades vecinas, lo que no pudo ser llevarse a cabo por este sistema descentralizado. Y también la distribución de los recursos humanos. Además, es necesario tener un plan de acción único, para lo que precisamos de una cohesión autonómica que ahora mismo no tenemos, y todo esto con un asesoramiento técnico adecuado. Desde el punto de vista de la gestión más a un nivel más comunitario, pues como os he dicho, disponemos de un sistema sanitario muy potente que ha absorbido muy bien todas las crisis sanitarias hasta ahora. Entonces, a nivel local, la respuesta es mucho más rápida y dirigida. Nos hemos enfrentado a diferentes situaciones de dificultad, fundamentalmente el manejo de los centros sociosanitarios, donde se acumularon un número muy importante de los casos. Fue necesario hacer un filtro en la derivación para seleccionar bien a los pacientes que se beneficiarían de un tratamiento hospitalario y medicalizar los centros sociosanitarios con unidades de apoyo coordinados por geriatría. También es necesario la coordinación con atención primaria y atención especializada, estableciéndose canales de comunicación y un apoyo en el diagnóstico que permitió realizar el diagnóstico en los centros de atención primaria, lo que descargó los centros especializados. Además, hubo corredores de críticos dentro de la propia comunidad que permitió que si estuviéramos hablando de una UCI única donde se podían compartir las camas dependiendo de las necesidades de cada una de las áreas sanitarias, hospitales de referencia en las urgencias de pediatría y obstetricia. La gestión de las derivaciones también fue muy compleja porque había mucha limitación de traslados a centros de apoyo por el riesgo de contagios por enfermos COVID frente a enfermos no COVID, lo que ha hecho necesario diferenciar centros con pacientes contagiados de no. Y además ha habido que habilitar nuevos recursos como el Hospital de IFEMA y los hoteles medicalizados. Elena, te quedan 2 minutos.
Nada, acabo hablando solamente de la gestión más a nivel de los hospitales, en la que ha sido necesario hacer una anticipación importante a lo que nos estaba ocurriendo. Nos hemos convertido en hospitales líquidos, es decir, hospitales maleables que han sido capaces de adaptarse, necesario en una situación cambiante tanto epidemiológica como de los recursos que disponíamos y incluso de los conocimientos, y necesario hacer una organización muy escalable. Ha habido que crear un grupo coordinador en cada uno de los hospitales que llevaba el liderazgo profesional en todas estas situaciones, con la realización de protocolos adecuados y ajuste de los mismos, circuitos a diferentes niveles, con retos como la separación entre COVID y no COVID en cada uno de los niveles asistenciales y dentro del hospital. La reestructuración de la actividad asistencial y de los recursos humanos. Todo el hospital manejaba una única patología con médicos de diferentes especialidades que tenían que tener una estructura jerarquizada, y además personal que no podía hacer tareas asistenciales y se ha dedicado a tareas de información y seguimiento telefónico. Y luego la necesidad de desarrollar unas guías de manejo clínico en una situación de auténtica incertidumbre, ausencia de evidencia, pero por otro lado, debido a estas unidades multidisciplinares en las que había médicos no tan familiarizados con las enfermedades infecciosas, hacía obligado y necesario el desarrollo de protocolos claros de manejo clínico, con reposición de fármacos y desarrollo de ensayos a pesar de la situación de alta demanda asistencial que teníamos. Y simplemente contaros que desde el punto de vista de AOM, nosotros ya tenemos 79 reclamaciones en relación con el COVID que pertenecen a 13 comunidades autónomas, la mitad de ellas aproximadamente en centros públicos y la otra mitad en privados, con cuantías reclamadas muy variables, muchas de ellas de escasa cuantía porque la mayoría se deben a daños materiales, aunque el 25 de ellas es por muerte, 3 por personal sanitario con contagio en su ejercicio profesional, 10 daño moral puro, 17 por atención deficiente, 8 por denegación de asistencia, 5 por contagios, que incluye estos 3 de personal sanitario y otros por contagios nosocomiales, 2 por error diagnóstico y 2 por error terapéutico. Esto nos puede un poco hacer ver a lo que nos enfrentamos de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, perdón, solamente despedirme con una cita de Isaac Asimov, que es políticamente correcta, que dice que la filosofía de vida suya es que las dificultades desaparecen cuando se enfrentan con valentía, que es lo que nos ha ocurrido a los sanitarios. Y sin embargo voy a añadir otra más, que es menos políticamente correcta, pero a la que últimamente me recuerdo con mucha frecuencia, ¿no? Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elena, por tu ponencia. A mí me gusta comentar que posiblemente el momento de hacer el análisis de lo que ha ocurrido en esta situación no es ahora mismo, sino que habrá que esperar un tiempo para poderlo ver, porque cuando tú estás dentro de una tormenta es muy difícil de ver lo que hay fuera de la tormenta. Cuando pase la tormenta podremos ver. Nos has hecho una revisión de cuál ha sido la situación, de los diferentes sistemas de gestión a niveles y de cómo empiezan a llegar ya a través de reclamaciones. Podemos ver hacia dónde van a ir el futuro, pero todavía no lo sabemos. Así que muchísimas gracias por dar respuesta a nuestra primera recomendación. A continuación tiene la palabra José Joaquín Mira. José Joaquín, cuando tú quieras, simplemente deciros y recordaros, como decía antes Carlos, que si queréis hacer alguna pregunta, tenéis que ir abajo de la pantalla donde pone preguntas y respuestas y ahí incorporar las preguntas para hacerlas al final. Así que, José Joaquín, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues Alberto, gracias y bueno, a EGRIS, a la asociación, pues muchas gracias por invitarme a estar esta tarde aquí con vosotros y compartir algunas reflexiones. Yo creo que Elena acaba de resumir perfectamente muchos de los problemas que hemos visto y nosotros como grupo de trabajo en el que han participado personas de muy distintas instituciones, tanto académicas como fundamentalmente sanitarias y de diferentes comunidades autónomas, pues intentamos abordar de alguna forma en el inicio del pasado mes de marzo algunas de las situaciones que estaban impactando y que nos llegaban
de cómo los profesionales sanitarios que estaban atendiendo a pacientes COVID-19 pues estaban viviendo situaciones que, bueno, pues en otros momentos no, bueno, pues era un poco desconocido y una situación diferente, de forma desigual, como también se ha comentado en el conjunto del país, porque hubo zonas que estaban muy sobrecargadas y otras que no lo estuvieron tanto, ¿no? La realidad es que, y así lo hemos podido comprobar también, es que se han atravesado diferentes fases, ¿no? Que de alguna forma están descritas, no se han cumplido exactamente igual, porque la fase de recuperación que debería de haberse producido en este verano, pues se ha visto interrumpida por un nuevo crecimiento del número de nuevos casos y a una situación que ahora mismo pues es compleja, ¿no? Sí que es verdad que esa sobrecarga, y sobre todo en los primeros momentos, pues los aplausos de las 8 de la tarde y un poco también la presión, entre comillas, mediática y la situación, pues podía de alguna forma, y ya digo, dependiendo de dónde nos refiramos del país, pues también apoyar de alguna forma al conjunto de los profesionales sanitarios. Lo cierto es que conforme se predice en los modelos, en la fase, dijéramos, más crítica con crecimiento de casos, pues la propia adrenalina de lo que supone la sobrecarga física y emocional, pues mantenía activos a muchos profesionales, aunque a costa, pues a lo mejor de no poder desconectar del día a día cuando se terminaba el turno, con miedos al regresar al hogar por infectar a los seres queridos, o despertando tempranamente o teniendo dificultades de sueño, etcétera, ¿no? Pero bueno, la situación fue distinta y precisamente, como de alguna manera predice el modelo y se ve en estos datos que están en esta tabla, pues es en una fase, dijéramos, posterior, en donde la presión empieza a disminuir cuando el nivel de estrés agudo que se percibe como tal pues se incrementa de forma significativa. Esta es una escala que elaboramos y validamos en marzo para intentar identificar estas respuestas y sobre todo ayudar a los profesionales con una app que veis en la parte superior izquierda, ayudar a los profesionales a identificarse, porque muchas de las veces, y ya veíamos y habíamos comprobado en la literatura que había pasado en Asia y había pasado antes en Italia, pues los profesionales eran ciertamente un poco reacios a identificarse como afectados emocionalmente y resistían, dijéramos, un poco ante la situación adversa en la que se encontraban trabajando. Hay que recordar que en esta fecha, como sabéis, pues las condiciones que ahora mismo tenemos, tanto de equipamientos como de conocimiento para hacer frente a la pandemia, pues serán radicalmente diferentes, ¿no? Bueno, lo que los profesionales han podido ir experimentando, por un lado era estrés agudo, por otro lado fatiga por compasión y ya a medio plazo el tema de daño moral, teniendo en cuenta la escasez de recursos y la toma de decisiones en un entorno, dijéramos, más dramático y más inusual. Esto puede ocasionar en el medio plazo reacciones de estrés postraumático y ahora mismo lo que más observamos pues es este síndrome del quemado, y una situación un poco como de hartazgo o de temor de que la situación se repita lo que ya se vivió, ¿no? Nuestro grupo lo que hicimos fue identificar una serie de problemas que están representados con esta tabla de la izquierda y mediante el método de trabajo de acción-reacción pues intentar idear una serie de recursos que acercar a los centros, por ejemplo, pues iconografía sobre recomendaciones para proteger a tu familia, la app que he comentado que vinculaba las puntuaciones en la escala a determinados recursos, como puede ser, por ejemplo, este vídeo de atención plena o el minuto de emergencia o otros recursos que estuvimos diseñando en función, ya digo, de los problemas identificados. Hace relativamente muy poco, bueno, pues se ha publicado en JAMA pues, una reflexión acerca de qué es lo que esperan los profesionales y bueno, un poco en el trabajo que hemos estado realizando, pues lo hemos estado comprobando, añadiendo algo más, el último punto, que también lo que esperan y ayuda a la respuesta y de los profesionales es comprobar que exista responsabilidad ciudadana y que realmente se adoptan pues medidas
que permiten romper la cadena de transmisión y por lo tanto evitar infección, ¿no? Pero los profesionales pues necesitan ser escuchados, estar protegidos. Como ha comentado Elena hace un momento, estos grupos de trabajo en donde el liderazgo clínico ha hecho gala y ha permitido tomar decisiones tanto a nivel organizativo como también en el ámbito clínico, probablemente ha sido uno de los apoyos también que permiten a los profesionales ese mayor capacidad para afrontar las situaciones problema, ¿no? Obviamente piden y necesitan estar protegidos ante el riesgo de infección, necesitan sentirse preparados. Esto yo creo que es otra de las cosas que no siempre, cuando hemos visto a los profesionales, un poco lo que transmiten es que no siempre disponían de una información suficiente. El nivel de incertidumbre ha sido elevado. Obviamente para situaciones extremas se puede requerir apoyo y notar que la organización en su conjunto se preocupa por su bienestar. De alguna forma, al igual que ha sucedido con la Organización Mundial de la Salud, que ha definido este año el Día Mundial de la Seguridad del Paciente para destacar que sin el concurso, sin la implicación de los profesionales, no va a haber seguridad del paciente, yo creo que queda claro también que si no apostamos por cuidar a quienes cuidan, la calidad de la asistencia o las posibilidades pues está disminuida, ¿no? Yo creo que esta es un poco la reflexión. Estos son algunos de los ejemplos. Una de las líneas que en la página web de segundas víctimas del COVID pues incorporamos también desde el primer momento pues fue el tema de las buenas noticias. Si recordáis, en el mes de marzo abrir cualquier periódico o escuchar cualquier noticia, en fin, radio, televisión, bueno, podíamos apostar cuál era la peor noticia todavía. Nosotros abrimos un espacio de buenas noticias, no era fácil, pero también las había. Y había muchos ejemplos de solidaridad, había muchos ejemplos de intentar de alguna forma hacer frente a esta realidad. Y bueno, pues algo de esto estuvimos intentando promocionar para también reconocer la labor que se estaba realizando. Apostamos también por la técnica del defusing en los centros sanitarios, sobre todo para las unidades de críticos, y bueno, pues otras infonografías que bueno, pues estuvimos empleando, ¿no? Hemos elaborado algunos vídeos que intentamos utilizar para una fase de recuperación, pero la realidad es que el virus nos lleva ventaja y lo que teníamos en mente para apoyar la fase de recuperación del sistema de profesionales y de equipos pues se nos ha quedado un poco atascado a la vista de la realidad. Todos estos recursos que he comentado estaban basados en una cierta evidencia y aquí tenemos un resumen de estos recursos y la fuerza de la recomendación para cada uno de ellos conforme a la literatura disponible y es un poco en la línea en la que también se ha estado trabajando en otros países, bueno, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero una de las cosas que yo también en esta serie de recomendaciones que Alberto nos comentaba de AEGRIS o de otras organizaciones y sociedades científicas, creo que no solo se trata de apoyar a las personas, a los individuos, a los profesionales como individuos, sino que hay que pensar que en el sector sanitario se trabaja en equipo y se trabaja, y esta crisis lo ha puesto de manifiesto, cuando mejores resultados se han conseguido es cuando ha habido un trabajo interdisciplinar que ha permitido pues, obtener, dijéramos, pues, ideas más eficaces, tanto, ya digo, a nivel organizativo como clínico, ¿no? Por lo tanto, un poco nuestra propuesta también era hacer hincapié en que no solamente se trata de apoyar a los individuos, sino se trata también de apoyar a la organización. Y en ese sentido, pues algunas de las recomendaciones que hemos intentado poner en práctica pues pasan por reconocer la labor que se ha hecho por los equipos y también por la labor que se ha hecho por los directivos, sin olvidarnos de otros colectivos que apoyan la labor sanitaria y que durante esta crisis han sido críticos, como puede ser informática, como puede ser suministros o como puede ser el personal de limpieza u otros muchos del hospital. Contratación, pues ha tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor al habitual porque la contratación y la movilidad de personal pues claramente ha sido totalmente distinta a cualquier época anterior, ¿no? Es obvio que hay que proporcionar los medios adecuados en los tiempos apropiados. Ya digo, lo que hemos estado visualizando de los ejemplos ponen de relieve que quizá es necesario un nuevo rol en la alta dirección, un poco
como el entrenador que de alguna forma está sacando lo mejor de la gestión clínica de las diferentes unidades y servicios. Ya se ha comentado, y supongo que aparecerá más, el marco de seguridad jurídica parece necesario reflexionar sobre él. No podemos pasar de los aplausos al banquillo, por decirlo de alguna manera. El tema de la información para la toma de decisiones clínicas debe de estar accesible, y el tema de apostar por el modelo de cuádruple meta, un poco en la línea de cuidar el bienestar de los trabajadores. A nivel del individuo no nos podemos olvidar, y en estos momentos pues creo que es importante, para resolver también el impacto de esta sobrecarga emocional, romper la cadena de silencio que existe, monitorizar de una forma apropiada el nivel de estrés que se está experimentando, ayudando a manejar esas emociones y el estrés. Y en el ámbito de la seguridad del paciente, en los últimos años se ha abierto paso el concepto de seguridad psicológica para reflejar uno de los elementos de la cultura de seguridad de las organizaciones, que es el hecho de que podamos pues, hablar en voz alta, dar nuestra opinión sin miedo a ningún tipo de represalia de ninguna índole, ¿no? Esto es otro de los elementos que también es necesario para poder expresar un poco puntos de vista que a lo mejor no siempre son coincidentes, pero que sin duda pueden ayudar también y pueden estar orientados a buscar soluciones a los problemas. Por último, en nuestra experiencia un poco apostamos por los sistemas de apoyo por pares, que en el ámbito de las segundas víctimas pues, parece resultar eficaces, y que en este caso pues, pueden ayudar a superar esa reactancia de los profesionales a no participar o no pedir ayuda externa, y a resolver la situación causada por la pandemia en el ámbito de los propios servicios, ¿no? Bueno, supongo que ahora en el debate podremos hablar de alguna de estas cosas. Nosotros, a través de la página web de Segundas Víctimas, pues hemos intentado llevar estas propuestas al conjunto de los centros, desde luego también tanto en el ámbito de hospitales como de atención primaria. Y bueno, somos conscientes de que, ya digo, como he comentado, nos hemos visto muy superados por la situación muchas veces, pero también esperamos y confiamos en que algunas de estas recomendaciones puedan ayudar a paliar los efectos de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Joaquín, como siempre, muy práctico. Fíjate, cuando yo te oí hablar, yo recuerdo alguna publicación, como siempre americana, sobre seguridad del paciente, en donde decía que uno de los problemas que teníamos en seguridad es que los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos, somos muy individualistas, y cómo la seguridad del paciente se basa mucho más en el equipo que en el individuo, porque evidentemente hay menos riesgos si compartimos entre varios. Y yo creo que uno de los aprendizajes prácticos y reales que esta pandemia ha tenido para todos los profesionales sanitarios ha sido volver otra vez al grupo, ¿no? Tú lo has marcado muy bien, cómo la decisión, cuando no estás solo, pues primero es mucho más sencilla, y luego entiendo que también, y tú eso sabes más que yo, a nivel emocional también es mucho más sencillo el compartir la decisión que tomarla individualmente. Aquí yo, fíjate, y luego si quieres lo hablamos en el debate, yo también hablaría un poco de los directivos, porque yo creo que, fíjate, los directivos posiblemente han tomado a veces más decisiones en soledad, sí. Y esto además a veces es muy complicado, ¿no? Porque yo lo digo siempre, cuando tú eres directivo, lo que tú dices vale para todos, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, además en esta crisis en muchas de las cosas se habla, obviamente, porque además debe de ser así, del conjunto de profesionales sanitarios, pero efectivamente yo creo que, bueno, por un lado los mandos intermedios también los incluiría en esa situación de que a veces en soledad tienen que apostar por una decisión que a veces es incómoda. Ha habido en algunos casos que tomar decisiones incómodas acerca de la asignación de puestos, por ejemplo, y en segundo lugar, evidentemente, la alta dirección de los centros, esto claramente. Y como yo he comentado, es decir, esto ha sido una cadena en la que hemos visto claramente, pues el personal de informática, por ejemplo, ha sido clave en este proceso, ¿no? Yo no le quito ningún mérito a la gente que está en UCI o tal, obviamente, pero hemos de reconocer que esto no ha sido solo un tema de determinados colectivos profesionales, sino que creo que el conjunto pues ha tenido que apechugar. Lo que comentaba, la gente de recursos humanos, pues probablemente ha hecho más contrataciones y más tarjetas y más que en cualquier otra época del año, ¿no? Y esto ha sido pues una realidad
que también hay que tener presente que bueno, ha determinado nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que Elena también antes ha comentado algo muy importante, y es que el sistema, pese a todo, ha podido aguantar. Es verdad que hay muchas lecciones para aprender y que haya cosas que no se repitan, pero también es cierto que ha podido aguantar el bofetón, si me permites decirlo así, que supone la pandemia, ¿no? O sea, que todo tiene lo suyo. Sí, correcto. Pues muchas gracias, José Joaquín. Os recuerdo que preguntas y respuestas lo tenéis abajo. Y ahora, antes de la tercera ponencia de Marta, vamos a poner un pequeño vídeo de Aon, que es nuestro promotor de esta jornada, para que también descanséis un poco y os podáis relajar, y enseguida estamos con Marta. Así que vemos el vídeo. Ahí lo tenéis en la pantalla. Resultados. Ahora todo el mundo busca resultados, pero para nosotros no es algo nuevo. En Aon llevamos muchos años al lado de nuestros clientes, acompañándolos en más de 120 países, ayudando a muchas empresas a ser más eficientes, a tomar decisiones que ayuden a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y aprovechar cada oportunidad, porque estamos orientados a resultados. Por eso somos la empresa líder en servicios profesionales de consultoría de riesgos, capital humano y salud, soportado por una gran capacidad en Data and Analytics. Por eso, más del 90% de empresas españolas del IBEX han confiado en nosotros para su expansión internacional. Y contamos entre nuestros clientes con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores. Las necesidades y preocupaciones de las empresas evolucionan y lo hacen tan rápido que ofrecer nuevas soluciones, invirtiendo en innovación, es la mejor manera de demostrar nuestro conocimiento y experiencia. Nos anticipamos a los riesgos y tendencias actuales, porque nadie utiliza ni analiza los datos como nosotros. Soluciones de consultoría e intermediación de riesgos. Datos. Datos para poder decirte cuáles son los ciberriesgos que corre tu compañía. Cómo prevenir robos de información. Cómo actuar en caso de daños reputacionales. O cómo defender tu propiedad industrial en un país proteccionista, donde se presentan cada año cientos de demandas. Soluciones de consultoría en jubilación e inversiones, políticas de gestión del talento, compensación y beneficios. Datos para demostrarte que el bienestar de tus empleados repercute directamente en su productividad y en su nivel de compromiso. Cómo retener el talento con medidas correctas de retribución flexible o cómo adecuar tus plantillas a los nuevos entornos laborales. Soluciones para mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Datos para convencerte de que implantando soluciones de telemedicina o avanzar hacia la empresa saludable mejoran el clima laboral y reducen el absentismo, los accidentes laborales y las enfermedades, con el consiguiente ahorro de costes. Somos Aon y estamos preparados para darte soluciones únicas, a la medida de las necesidades de tu empresa, con objetivos medibles, mejorando tu eficiencia y generando crecimiento, un paso por delante de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Crecemos juntos? Bueno, después de este vídeo, vamos a continuar con la segunda parte de este webinar, de esa mesa redonda, que es como la llamamos habitualmente, y vamos a contar ahora con Marta Macías. Como os comentaba en la introducción, Marta nos va a hablar fundamentalmente de, por un lado, lo que es la organización, la cultura, cómo lo han hecho en su hospital, cómo lo han vivido, y por otro, en los sistemas de comunicación, gestión y aprendizaje de incidentes. Así que muchísimas gracias, Marta, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias a Egris y a Alberto por invitarme a este webinar y por poder y por haber creado este espacio de debate sobre temas tan relevantes en la seguridad del paciente que nos pueden ayudar a gestionar mejor la pandemia. Dos de las recomendaciones sobre las que voy a hablar, por un lado va a ser la de desplegar una estructura organizativa de seguridad de paciente en los centros, y luego voy a hablar de los sistemas de notificación de eventos adversos. Empezando con la estructura organizativa, como todos sabemos, la pandemia ha ido pasando por diferentes fases. Ahora mismo estamos en otra fase que, viendo la incertidumbre que hay, pues ya la podemos llamar segunda oleada o la podemos llamar, no sé, estamos en una fase en la que
hay una diferencia importante respecto a las anteriores, y es que podemos utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora, y lo que sí sabemos es que hay una estructura de seguridad del paciente en todas las comunidades autónomas, que se vio en un estudio reciente del Sistema Nacional de Salud, en el que se vio que efectivamente había una estructura. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, esa estructura, ¿cómo ha podido sobrevivir en esta pandemia y en esas diferentes fases? Por recordar rápidamente, la estructura de seguridad del paciente fundamentalmente se basa en una política de seguridad que puede estar establecida o bien por la comunidad autónoma o por el centro sanitario. Y luego es muy importante el grupo de trabajo que se forma para poder vehiculizar esa estrategia de seguridad del paciente, que se puede llamar de diferentes formas según la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid hablamos de unidades funcionales de gestión de riesgos, en la que hay que suele estructurarse además en grupos de trabajo. Y luego hay una parte importante de esta estructura, y yo sí que quería destacarla en esta ponencia, y es la de contar con responsables o referentes de seguridad del paciente en los diferentes servicios y unidades, tanto de hospital como a nivel de atención primaria y del SUMA. Y todo esto hace que se trabaje en la cultura de seguridad de los centros. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues en general ha habido un cese de la actividad de todas las comisiones y grupos de mejora, y en concreto con las unidades funcionales de gestión de riesgos pues ha pasado eso, y con las comisiones de seguridad del paciente. Además, los responsables de seguridad o referentes en seguridad del paciente que suelen trabajar en todos estos aspectos, pues como también tenían actividad asistencial, se han visto desbordados, con falta de tiempo, cambiando incluso de servicio, etcétera, con lo cual puede ser que la gestión de los riesgos pues se haya resentido, ¿no? Por otro lado, tenemos la gran cantidad de información, muchísima información poco clara en muchas ocasiones, y la necesidad de filtrar y de organizar esa información, que lo que hacía era que nos costaba tener unas pautas claras de cómo actuar, y además una información, como ya sabemos todos, cambiantes en la pandemia. Todos estos aspectos que estoy nombrando hacen que haya habido una infranotificación, que la comentaré más adelante, y luego también sí que quería reflexionar sobre la composición de esos equipos de gestión de COVID, y si realmente ha habido expertos en calidad y seguridad del paciente en esos equipos, y han aportado esa metodología de análisis y tratamiento de los riesgos, que creo que es muy importante para abordar las diferentes fases que hemos ido pasando y las que nos esperan. Con lo cual, tenemos una situación en la que han aumentado los riesgos debido a la situación que hemos vivido y que estamos viviendo, y esto ha tenido como resultado una disminución de la seguridad del paciente. Yo creo que sí que hay consenso en este hecho. ¿Por qué? Bueno, yo analizo aquí algunos agujeros de ese famoso queso de Rison, que es, yo creo que, o por lo menos es mi opinión, todavía tenemos una cultura de seguridad débil. En su exposición Tomás Santiago en el webinar pasado pues también lo comentaba. Tenemos que seguir trabajando en esta cultura. Falta de formación en seguridad del paciente, como todos sabemos, pues no es una asignatura obligatoria ni tanto a nivel pregrado como posgrado. También tendríamos que reflexionar sobre los modelos de sistemas de notificación, y luego también creo que hay que todos pensamos también que las prácticas seguras pues tienen una implantación insuficiente, puesto que se han visto muy mermadas o muy afectadas con la pandemia. ¿Qué recomendaciones
podríamos dar con esta situación? Pues por un lado yo creo que es fundamental que en los equipos de gestión COVID haya expertos en seguridad del paciente y calidad, eso no debería estar ausente. Y por otro lado hay que reanudar las comisiones de seguridad del paciente. Incluso creo que debería haber siempre un grupo permanente, aunque fuera más pequeño, que analizara los riesgos y fuera el referente para la alta dirección en el análisis y tratamiento de los riesgos. Creo que eso no se debería perder. El problema, como ya sabemos muchas veces, es que no hay profesionales muchas veces dedicados a tiempo completo a realizar esta labor, pero es muy importante que eso no se pierda. Los responsables de seguridad del paciente o referentes creo que es una herramienta fundamental como motor local de la cultura de seguridad en los diferentes servicios, y esto va a hacer que impregne todas las decisiones que se tomen en seguridad del paciente, que se sigan analizando y notificando riesgos, porque si no es muy difícil que desde la Comisión de Seguridad del Paciente o que haya un núcleo importante, eso cale en toda la organización. Otro de los aspectos es la mejora de la comunicación. Hay que intentar estructurar esos protocolos, esos materiales que lleguen a los profesionales, que no se queden en el tintero y al final no lleguen donde se necesitan, que es en la práctica asistencial con los pacientes. También es muy importante en ese sentido compartir esos materiales, intentar aunar esfuerzos entre todos los centros para no trabajar todos en lo mismo, es decir, poder elaborar materiales y compartirlos. La necesidad de seguir analizando los eventos centinela o eventos adversos especialmente relevantes, tampoco deberíamos dejarlo, y por eso hay que revisar las notificaciones y no dejarlo de lado. O sea, tenemos que trabajar en ello, y luego, muy importante, no olvidar la formación local. Es decir, aunque estemos en una situación así, es cuando más importante es seguir formando a los profesionales, porque precisamente los protocolos cambian de actividad asistencial, y tenemos que buscar herramientas para que esa formación llegue a los profesionales adaptándonos a la situación, a través de apps, a través de píldoras informativas, tablones de anuncios. O sea, tenemos que buscar en cada centro la manera más fácil para poder llegar a los profesionales. Y pasando a otra de las recomendaciones, y como una herramienta fundamental para la gestión de riesgos, son los sistemas de notificación, que simplemente recordar la importancia de su utilización para aprender de los errores y prevenir que vuelvan a pasar. Con los análisis preliminares que tenemos actualmente, sí que parece que ha habido una reducción del número de notificaciones de eventos adversos. Yolanda Agra, en su ponencia del webinar pasado, comentaba que en el SINASP, que lo utilizan actualmente 9 comunidades autónomas, había habido una reducción de al menos un 30% de las notificaciones. Y en concreto, en el sistema de notificación del Servicio Madrileño de Salud, que es un sistema de notificación presente en todas las direcciones asistenciales de atención primaria y en los hospitales, pues vemos que ha habido una reducción significativa en el periodo del 15 de marzo al 15 de junio. Tenemos en atención hospitalaria una reducción de un 60%, en atención primaria la reducción ha sido mayor, y en el global tenemos una reducción de un 64,3%. En cuanto a los datos de nuestro hospital, hemos tenido una reducción algo menor, un 50%, y ha sido algo mayor en los errores de medicación. El tipo de notificación, los tipos más frecuentes han sido, a nivel de primaria y hospitales, los relacionados con medicación, vacunas, las pruebas
pruebas diagnósticas, dispositivos médicos, gestión organizativa y cuidados y seguimientos del paciente. En el análisis que hemos hecho en nuestro hospital coincidimos en 3 de ellos como los más frecuentes: la medicación, dispositivos médicos y cuidados y seguimiento. Y tenemos un tipo que también ha sido bastante destacado, que es accidentes del paciente, que está relacionado con caídas. Estos datos son muy similares a la estadística que solemos tener en el hospital. ¿Qué recomendaciones podemos hacer en relación a los sistemas de notificación en el abordaje de esta pandemia? Pues yo creo que volvemos otra vez a la base, ¿no? Que lo más importante es que haya una cultura de seguridad entre los profesionales en el centro, porque los que notifican son los profesionales, con lo cual si esto nos falla es porque no se ve tan importante como lo vemos nosotros desde un despacho, por así decirlo. Son ellos los que tienen que creer en que los sistemas de notificación son útiles para disminuir los riesgos y mejorar la seguridad del paciente. Por otro lado, siendo un poco críticos con los sistemas de notificación, y en concreto el que más conozco es el CISEN Madrid, pues tal vez tendríamos que revisar cómo hacerlo más accesible, puesto que para poder notificar un incidente tiene que ser a través de una página corporativa y tiene que ser en el centro de trabajo, con lo cual esto en situación de pandemia pues nos podemos imaginar lo que puede costar el notificar un incidente de seguridad o un error de medicación. Entonces, a lo mejor tendríamos que pensar alguna manera de facilitar ese acceso, ¿no? Y luego también habría que plantearse si la información de esos formularios de notificación puede de alguna manera simplificarse para hacerlo también más sencillo a la hora de notificar. Vuelvo otra vez con los responsables de seguridad, porque creo que son ellos los que tienen un papel fundamental para poder promover las notificaciones. El incluir una categoría de motivo COVID para poder analizar mejor las notificaciones podría ayudar en ese análisis de lo que ha pasado y de las acciones de mejora que podemos llevar a cabo. Importantísimo otra vez gestionar los incidentes, aunque sea un periodo de pandemia. Si hay notificaciones, tenemos que asegurar que esas notificaciones las va a gestionar alguien, no podemos dejarlas ahí, porque entonces todo lo que hemos ganado hasta ahora se nos va, ¿no? Entonces tenemos que procurar que haya una gestión de incidentes y que esos resultados de esas notificaciones le lleguen a los profesionales, que haya un feedback en ese sentido. Y ya para terminar, pues simplemente volver a reforzar los mensajes a lo largo de esta ponencia, que es la importancia de seguir trabajando en la cultura de seguridad, porque es la base y es lo fundamental para poder seguir avanzando. La formación, una formación continuada en seguridad del paciente, en prácticas seguras que no podemos abandonar, y tenemos que seguir pensando en estrategias para hacerla más accesible a los profesionales. La comunicación, que he comentado, de todos los protocolos, prácticas, materiales. Importantísimo lo que decía antes en los equipos de gestión de la pandemia, la presencia de expertos en calidad, seguridad del paciente. Y luego, algo que me parece fundamental, pues, puesto que yo trabajo en un hospital y también pues, hablamos con compañeros de otros hospitales, muchas veces ves que estamos trabajando al final en lo mismo y que de forma paralela estamos desarrollando prácticamente los mismos materiales, protocolos, etcétera. Entonces, ¿de qué manera podemos, aunque yo sé que se hace un esfuerzo por tener materiales compartidos, pero yo creo que tenemos que trabajar aún más en eso, porque nos lleva muchísimo desgaste, ¿no? Y ya por último, sí que sigo destacando el papel de los referentes de seguridad, los responsables de seguridad de los servicios unidades,
como el vehículo o el líder de cambio en el que tenemos que seguir trabajando para que se impregne toda la organización en la seguridad del paciente y en esa cultura de seguridad en la que intentamos trabajar todos. Y nada, y ya solo aprovechar, y ya sí que finalizo, en destacar el papel de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que han trabajado y trabajan en esta situación de pandemia tan complicada, y en especial pues solo tengo palabras de admiración para cada uno de los trabajadores de mi hospital, y que por la parte que me toca intentar seguir trabajando en conseguir un entorno lo más seguro posible, en colaboración con todas las partes implicadas. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu ponencia. Has revisado lo que te habíamos pedido, que era por un lado la organización de la seguridad y por el otro el sistema de comunicación. Yo también me uno a ese agradecimiento y felicitación. Y fíjate, lo decía antes José Joaquín, yo creo que es un trabajo de todos. Y ahora vamos a tener la suerte de oír una ponencia de una persona que, aparte de tener toda la experiencia en seguridad del paciente, está en una posición, como os he dicho al principio, intermedia entre los que son los profesionales sanitarios y los que son los profesionales que desarrollan, implantan, gestionan las tecnologías. Y yo creo que ese, además, es un punto muy importante hacia el futuro. Yo soy de los convencidos de que dentro de muy poco tiempo la forma de desarrollar nuestro trabajo va a ser muy diferente y va a ser por la transformación digital. Así que, agradeciéndote a Marta la ponencia, doy ya la palabra a José Azofra. Cuando quieras, José. Y muchas gracias. No sé si se ve. Sí, pero ponlo en pantalla completa y al principio. Se ve al... Pantalla completa. Ahora sí. Ahora en la introducción, ahora estás en la introducción. Vale, perfecto, vale, pues ya está, pues aquí empiezo, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, Alberto y la gente de Egris, por invitarme a este grupo, ¿vale? Bueno, yo creo que voy a ser breve, así que siendo el último eso siempre es una ventaja para la gente que escucha. Yo lo primero que quiero es poneros un poquitín en perspectiva, ¿vale? Yo, como ha dicho Alberto tan amablemente, soy el consultor de la Dirección de Sistemas del Grupo Quirón Salud. Entonces, lo que os voy a contar es mi experiencia, sobre todo en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en los hospitales públicos de Madrid. Sabéis que son hospitales de gestión indirecta, son la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Infanta Elena en Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital General de Villalba en Villalba. Esta primera diapositiva de introducción lo que busco es que entendamos, o os quiero intentar explicar que nosotros, nuestros hospitales, que básicamente, sin entrar mucho en diferencias, funcionan con un sistema capitativo, ¿vale? Con lo cual, un sistema capitativo, evidentemente, el tema de la asistencia y la eficiencia en el manejo de los pacientes es crítico, ¿vale? Para que las cuentas no salgan. Y en ese sentido, la asistencia no presencial la estamos trabajando desde hace ya muchos años, ¿vale? Muchos años. La segunda es que, afortunadamente para nuestro grupo, tenemos una historia clínica que es propia, ¿vale? Es una historia clínica que se llama Casopea, a lo mejor lo conoces seguro, que es de desarrollo nuestro y no termina nunca, ¿vale? Y yo soy, en ese sentido, pues el que estoy entre los informáticos y los médicos para hacer que la historia clínica sea lo más adecuada a las necesidades asistenciales posibles. Aparte de tener una historia clínica que es nuestra y que por tanto hacemos con ella lo que nosotros entendemos que es necesario, o sea, no es una historia clínica que hayamos comprado y que nos la hayan puesto y que no tengamos ninguna opción para trabajar sobre ella, es que está ligada a un portal del paciente. Este portal del paciente, que también es nuestro, tenemos más de 1 millón de pacientes ya en total en el grupo que están metidos en el portal. ¿Vale? Y es un portal que también lo estamos desarrollando, con lo cual podemos hacer cosas, ¿vale? Podemos hacer cosas entre la historia clínica y el portal, ¿de acuerdo? Bien, hay 3 puntos que son muy importantes, ¿vale? Que yo intento siempre que tanto la gestión del grupo
que está, como sabéis, está en manos de un gerente que es el responsable de los 4 hospitales públicos de Madrid, es crítico que tenemos que valorar la experiencia de los pacientes. Esto no es café para todos. Nosotros insistimos mucho en que los pacientes tienen que ser siempre preguntados en relación con qué y cómo quieren recibir la asistencia, ¿vale? Ya veremos después cómo esto lo hemos desarrollado a lo largo de estos meses de interregno entre primera y segunda crisis de COVID. La segunda parte es la evaluación por parte del médico de la idoneidad de las características del paciente y el problema médico para cambiar el circuito clásico. El ejemplo ridículo que pongo es que los intensivistas no tienen valoraciones no presenciales, ¿verdad? En el otro extremo, quizás estarían los dermatólogos y en un campo medio pues habría el resto de los pacientes. Entonces, no todos los pacientes son idóneos por edad, por la característica de la patología o porque no quieran, ¿de acuerdo? Y, por tanto, eso es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear qué tipo de circuito es que el paciente va a tener. Y luego la tercera es que lo que funciona para una especialidad y un paciente no sirve para todos, ¿vale? Esto, aunque parece que es lo mismo que el anterior, es crítico. En alguna charla que he tenido la oportunidad de dar, siempre insisto mucho a la gente que escucha que cuando hablamos de un médico que en realidad no existe, ¿de acuerdo? Porque todos estaréis de acuerdo, todos los que me estáis escuchando, que un anatomopatólogo, que es un clínico y es un médico absolutamente, evidentemente, digno de todo respeto, no se parece en nada a lo que hace un intensivista, ¿de acuerdo? Y ambos son médicos, ambos son médicos. Entonces, eso es un tema importante porque la gente se cree que el ser médico es lo mismo y no lo es. Vale, entonces os voy a describir lo que estamos haciendo en 3 ámbitos. En las urgencias planta, lo que estamos haciendo en consultas externas y lo que estamos haciendo con la gente de primaria. Nuestros hospitales, como también sabéis, a diferencia del modelo Alcira, no tiene primaria. La primaria sigue siendo pública, absolutamente, y nosotros tenemos una relación espléndida con ellos, pero no son nuestros médicos. Son médicos que, en este caso de Madrid, pues, por supuesto, pertenecen al negociado de don Alberto, ¿vale? Entonces, en urgencias ya tenemos kioscos de gestión de colas que pueden filtrar según la clínica para el viaje específico COVID. O sea, el paciente cuando entra ya el kiosco se le pregunta por qué viene y si viene, y se le pregunta específicamente por los síntomas de COVID, y si eso es así ya se le dice que espere en una sala concreta donde va a ser atendido de una manera distinta. Desde el triaje que empleamos, que es una mezcla entre el Manchester, ¿vale?, y el triaje nuestro propio del grupo, es que de acuerdo con un campo calculado sobre los síntomas y signos en un formulario que se dispara sin motivo de consulta de sospecha COVID, si el algoritmo entiende que es un cuadro leve al paciente, lo que se le hace directamente es que el sistema le pide ya la muestra, que dependiendo de cuánto tiempo haya dicho que tiene la patología, será un antígeno o será una PCR, y se le remite al domicilio con un informe generado automáticamente, ¿vale? El resultado de la prueba lo recibe en el portal y en el informe se le han dado las instrucciones de lo que tiene que hacer en caso de que el resultado sea positivo, ¿vale? Otra cosa que hacemos también al ingreso desde urgencias, cuando un médico pide el ingreso de un paciente a través del sistema, el sistema le dice que rellene un formulario, ¿vale?, que es obligatorio, no puede hacer el ingreso si no rellena el formulario, en el cual le vamos a hacer una serie de preguntas al médico que nos va a servir para decidir si el paciente, en qué zona del hospital, como os he dicho al principio, va a ingresar el paciente. Si va a ingresar en una zona COVID, se va a ingresar en una zona limpia, no COVID, o va a ingresar en una zona indeterminada. ¿Vale? El segundo punto que hacemos es que a los pacientes que se les da de alta, desde urgencias o planta, y que en el informe hemos dicho que tiene una infección COVID, se les programa automáticamente el sistema, simplemente se le pregunta y en el formulario el médico dice si quiere programar una serie de citas telefónicas para seguir la evolución. Entonces, si dice que sí, el sistema directamente ya lo que hace es que gestiona una serie de citas de acuerdo a la periodicidad que quiere cada hospital hacer las preguntas al paciente para ver cómo va. ¿De acuerdo? El tercer punto que hacemos también es que a los pacientes que se les da de alta de planta, el hecho de dar de alta lo que hace es que les pide una radiografía de tórax directamente a las 3 semanas. ¿Vale? Entonces, el formulario de interpretación de los radiólogos,
los radiólogos cuando informan la placa de tórax está estructurada de tal manera que dependiendo de qué es lo que digan que ven en la placa, el sistema va a pedir una cita con neumología, va a pedir que se repita la placa en 2 semanas o bien se cierra la vía. O sea, esto, como veis, son sistemas negociados lógicamente con los médicos, en los cuales hay una serie de automatismos que hacen que nadie tenga que intervenir para pedir ni esta cita en neumología ni las citas telefónicas que estábamos viendo antes, ¿vale? Vale, en consultas externas, ahora mismo los médicos directamente sobre la agenda futura pueden cambiar la cita que tienen con el paciente, la pueden cambiar a una presencial o una no presencial. Y esa no presencial, el sistema, cuando decide el médico que la quiere no presencial, le va a preguntar al sistema si la quiere resolver mediante un formulario que va a hacer una serie de preguntas al paciente en el portal, si lo quiere resolver a través de una llamada o a través de una videoconferencia. ¿Vale? Acabamos de terminar de desarrollar otra en relación con una demanda que nos han hecho los pacientes. Los pacientes ahora me imagino que estaréis de acuerdo en el resto de la gente que ha hablado, que está en hospitales. Ahora mismo muchos pacientes son bastante remisos a venir a los hospitales, ¿vale? Con lo cual, una cosa que hemos visto es que los pacientes llaman con cierta frecuencia para decir que no quieren venir a la cita y que si se la podemos cambiar, ¿vale? Bueno, lo que hemos hecho ahora es que ahora mismo los pacientes en el portal del paciente, en el cual dentro de la cantidad de cosas que tiene, que no voy a entrar ahora porque sería muy largo y muy complejo de contar, una de las cosas que tiene es que puede cambiar ahora mismo una cita que tiene presencial, la puede cambiar por no presencial. ¿De acuerdo? Entonces simplemente en el portal entra sobre la cita que tiene programada de imaginaros para dentro de 15 días y hay un icono que dice cambiar cita, ¿vale? Entonces si el paciente dice cambiar la cita, el sistema le pregunta que cómo la quiere, ¿vale? Que si quiere hacer una videoconferencia o quiere que se le llame por teléfono, ¿vale? Con lo cual el paciente cambia la cita, admisión, el médico se entera y la cita se cambia, ¿vale? De acuerdo al interés del paciente. Vale, y ya por último, como dije, iba a ser breve y luego si queréis ya preguntar cosas, pues lo hacéis. Lo que hemos hecho con primaria, lo estamos haciendo ahora, esto es todavía no lo hemos habilitado, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido algo que yo llevo pidiendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Yo creo que los pacientes, bueno, lo he intentado haciendo pero con muy poco éxito, hay que decirlo también, pero bueno, lo que hemos hecho ya es habilitarle a los médicos de primaria una visualización de Cassiopeia, ¿vale? Completa. Eso, fijaros lo que significa. Eso lo que significa es que ahora mismo un médico de primaria, ¿vale? puede revisar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay en toda la historia clínica electrónica de Cassiopeia, ¿de acuerdo? Con lo cual puede consultar directamente absolutamente todo lo que tenemos. Eso significa que puede consultar las prestaciones, los resultados de las pruebas, resultados de laboratorio, puede ver las radiografías, puede ver todo lo que tenemos exactamente igual que lo podría ver yo como médico, lo puede ver el médico de primaria y además, a través del sistema, puede hacer muchas más cosas. Ahora mismo el médico de primaria nos puede hacer e-consultas. E-consultas las estamos haciendo cada vez más complicadas, como pasa que siempre con esto, primero las e-consultas eran resolver dudas, con lo cual un médico de primaria pues le preguntaba a alguno de los especialistas de nuestros hospitales, pues le preguntaba pues alguna duda que tuviera, normalmente sobre manejo o sobre alguna duda del tipo que fuera, ¿vale? Pero eran consultas que se preguntaba con un texto plano, como llaman los informáticos, que es como si fuera un Word, y el médico pues le contestaba de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero ahora ya estamos haciéndolo mucho más complejo, ¿de acuerdo? De manera que ahora mismo los médicos ya no solamente piden consultas, sino que además ya pueden aportar. Tenemos ya la telederma, que ya la habéis conocido porque os he hablado en muchos sitios de telederma, de manera que los médicos de primaria pueden mandar una fotografía, pueden mandar cualquier tipo de documento ligado a la e-consulta, con lo cual los dermatólogos ya le pueden contestar y decidir si es necesario que manden al paciente al hospital. Pero ya no solamente eso, sino que estamos haciéndolo ya de forma que ahora mismo los médicos de primaria nos pueden pedir primeras consultas directamente sin necesidad de pasar por el call center que tiene la consejería. Bueno, como quedan algunos minutos, en lo que quiero insistir, como ha dicho Alberto, estos cambios tienen varias razones, ¿vale? La primera razón, si nos ponemos desde el punto de vista de
de un tema de eficiencia, pues es que evidentemente todos estamos de acuerdo en que no todos los pacientes tienen que ser vistos continuamente en el hospital, ¿de acuerdo? Sino que hay pacientes cuyo problema se puede resolver por teléfono, otros pacientes se pueden resolver mandando una fotografía, otros pacientes se les puede pedir una radiografía de forma remota, ver la radiografía y mandarles un informe diciéndoles en qué situación están. ¿Vale? Eso yo creo que es una cosa. La segunda es importante, es que los pacientes en este sentido están madurando mucho. Quiero decir que al principio parecía que a lo mejor no les interesaba o les puede dejar de interesar, pero yo creo que esto del COVID, no sé cuánto de lo que hemos adelantado se va a quedar. Eso es una cosa que discuten los filósofos de la sociología de la medicina, pero lo que está claro es que muchísimos pacientes esta forma de gestionar su relación con el hospital la disfrutan y les parece estupendo, ¿de acuerdo? O sea, la posibilidad de que ellos tengan de cambiar una cita presencial por una no presencial, la posibilidad de que puedan ir contando o haciéndose los INRs en su casa y que eso nos lo envían directamente y le podemos decir cuántos síntomas necesitan. El que contestando cómo están podemos mandarle, en fin, que realmente esa no presencialidad apoyada en una herramienta que, como ya he dicho y ya con esto termino, es una herramienta que es nuestra, que la estamos haciendo todos los días, que llevamos 5 años trabajando en Casopea y que podemos hacer con ella lo que queramos. O sea, no es ni Selene, ni es HPGIS, ni es ninguna de las historias propietarias, historias clínicas propietarias. Pues claro, nos da un armamento, una capacidad de gestión espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que por una parte lo que interesa a la compañía y por otro lado lo que los pacientes quieren y respetando siempre, que es una cosa muy importante, lo que el paciente quiere y el tipo de patología que tiene el paciente, porque hay cosas que evidentemente se pueden hacer presenciales, pero cosas no se pueden hacer no presenciales, pues yo creo que, bueno, pues con eso estamos ganando todos, ¿no? Así que con esto ya termino. Muchísimas gracias por la oportunidad y luego ya en la parte de las preguntas, pues si hay algo, pues ya la contestaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu ponencia. Yo últimamente tiendo a pensar que el problema que tenemos nunca suele ser, o casi nunca suele ser tecnológico, y suele más ser un problema de cultura y de pensar que hay cosas que podemos hacer de otra manera, porque es verdad que tú nos has enseñado un montón de posibilidades tecnológicas que a veces pues la cultura nos hace no emplearlas. Y ahora en el debate te haré alguna pregunta. Bien, muchas gracias a los 4. Yo creo que ha sido muy interesante, que habéis respondido en tiempo y en forma a lo que os pedíamos. Y vamos a abrir el turno de debate. Yo os pediría a las personas que habéis participado como ponentes y si quiere también a Carlos que activéis la cámara para que os veamos. Y lo que voy a hacer primero es haceros, mezclando con las preguntas que he recibido, una pregunta a cada uno de vosotros y luego quiero, si nos da tiempo, espero que sí, una pregunta global. A Elena le quería preguntar, yo lo he dicho cuando ella ha terminado de hablar, pero ahora creo que es un momento difícil de hacer el análisis de lo que ha ocurrido. ¿Cuándo piensas, Elena, que podríamos realmente ponernos fuera de la tormenta y empezar a hacer un análisis que nos sirva para mejorar? Porque quiero decir, yo creo que lo contaba José Joaquín Mira antes, hemos preparado cosas después de la primera ola que no las podemos implementar porque estamos en otra ola. ¿Cuándo crees que sería el momento apropiado para de verdad poder hacer un análisis que nos ayude a identificar acciones de mejora y a ponerlas en marcha? Gracias, Alberto. Yo creo que es complicado porque la realidad es que esta crisis es larga, parece que va a ser más larga de lo que en un principio pensábamos, pero probablemente está dividida en diferentes partes que son entre sí distintas. Yo creo que la primera ola que vivimos no se parece en nada a esta segunda y los que estamos involucrados en ella nos damos cuenta. Teníamos retos diferentes y probablemente hay que analizarlas todas ellas casi en un tiempo real, lo que nos puede permitir tomar decisiones para la siguiente. Los retos que teníamos en la anterior era una sobrecarga asistencial muy grande, una dificultad de manejo de información, que probablemente ahora los tenemos más superados, pero ahora tenemos otros retos como es tenemos que coordinar una medicina COVID y una medicina no COVID.
En la primera ola se cerró todo y solamente nos dedicamos al COVID y eso no puede seguir ocurriendo y ahora tenemos que gestionar la misma asistencia que hacíamos antes a lo que le añadimos la sobrecarga del COVID. Es decir, yo creo que son problemas distintos que obligan a un análisis casi continuo de lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos que auditarnos continuamente como sistema para lo que nos podría permitir tomar decisiones en los siguientes retos que nos enfrentamos. Muy bien. Muchas gracias, Elena. José Joaquín, me interesa mucho todo lo que nos has contado en relación a los recursos que habéis puesto a disposición de los profesionales. Me gustaría que nos contaras un poco más dónde se pueden encontrar esos recursos y si tenéis idea de si se están utilizando mucho, de si estos recursos que nos has puesto, ¿dónde los podemos encontrar? Y bueno, lo que nosotros hicimos fue, bueno, tú sabes que llevábamos el tema de las segundas víctimas, como has dicho en la presentación. Entonces, la verdad es que a principios de marzo nos llamaron de varios centros con los que tenemos relación y que nos conocen por esto y nos plantearon el problema que estaban viendo y nos hicieron un poco la pregunta era, ¿pensáis que lo que estáis haciendo de segundas víctimas puede aplicarse ahora, no? Hay que recordar que era un momento, principio de marzo, de absoluta incertidumbre y que no sabíamos muy bien, más que la bofetada venía, pero no sabíamos dónde nos iba a dar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues, empezar a hablar unos con otros, intentar, como yo he dicho, y construimos una página web. La página web es Segundas Víctimas COVID y ahí se puede descargar. Tanto en la tienda de Apple como en la de Android, la aplicación que es Ser Más contra COVID también se puede descargar, obviamente todo gratuito y sin ningún problema de nada, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, lo que sí que contabilizamos es un poco el volumen de tránsito y ahora mismo sumamos alrededor de 85.000 visitas en la página web, que bueno, no está mal, teniendo en cuenta una cosa, claramente las visitas han ido de la mano de la incidencia, es decir, la inmensa mayoría corresponden al mes de, bueno, la terminamos a finales de marzo y la mayoría de las visitas corresponden a abril. Y ahora tenemos un pico, sobre todo en países de Latinoamérica, que también pues, se han incorporado y con los cuales pues, intentamos colaborar en alguna serie de, por ejemplo, con Argentina, con un conjunto de hospitales en UCIs que están monitorizando niveles de estrés y ofertando recursos, y en esa dirección vamos, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que debemos de ser conscientes que en todo caso lo que hemos hecho es un grano de arena dentro de lo que ha ocurrido y de lo que ahora también está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que sí que intentamos generar recursos que los centros puedan llevar a la práctica y que puedan utilizar, y algunos de ellos es al revés, nos han llegado de los centros después de que han observado de que les ayuda y por lo tanto lo que hacemos es intentar difundirlos para que otros centros también los apliquen como buena práctica. Muchísimas gracias. Marta, nos preguntaban sobre los incidentes Centinela, aquellos que ocurren con poca frecuencia pero que son muy graves y que uno solo de ellos nos llevaría a hacer un análisis. ¿Habéis identificado incidentes Centinela en la pandemia o son más generales? Y una segunda pregunta, ya aprovecho. Me gustaría que nos dijeras esos referentes de seguridad que tú has marcado, que nos hablaras un poco de cómo ha sido la evolución, porque hace 10 años no teníamos, ahora tenemos. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Vale, en cuanto a los incidentes Centinela, sí que hemos identificado 4 incidentes, no relacionados con el COVID directamente, pero yo creo que sí, por la situación en la que hemos vivido, ha habido más caos del normal para poder abordar esos incidentes. Y sí que han sido analizados por la dirección y estamos con las acciones de mejora. O sea que, bueno, yo creo que por lo menos eso lo hemos mantenido. Y luego, en cuanto a los responsables de seguridad y referentes, pues el hándicap que yo veo con esto es que muchas veces no hay continuidad de esos referentes. Cuando crees que ya tienes formado ese referente, ya está sensibilizado, pues muchas veces cambian de unidad, sobre todo el personal de enfermería,
o bien se cansan y lo dejan. Entonces es como volver otra vez a empezar. Pero bueno, yo creo que sí que se ha avanzado, lo que tú dices. O sea, al principio no teníamos nada y el tener pues por lo menos la gente ya le suena, sabe lo que es y se va concienciando el centro de que eso existe y que tiene una función. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en eso. Sí, yo también soy de la opinión de que hay que tener una infraestructura organizativa que además de tener comisiones, comités, unidades funcionales, luego tenga referentes en cada una de las áreas que nos permitan trabajar. Sí. Muchas gracias, Marta. Yo para José tendría bastantes preguntas, pero sobre todo me quería centrar en dos aspectos. Uno, ahora que estamos hablando mucho de la transformación tecnológica y tú nos has puesto unos ejemplos claros de cómo se puede trabajar, nos estamos empezando a preocupar de la seguridad de esa propia herramienta. Es decir, por ejemplo, la famosa ahora teleconsulta, o consulta con o sin vídeo, ¿estáis planteándoos poner requisitos de seguridad? Es decir, poner algún requisito que nos asegure cómo podemos hacerlo. ¿Tenéis alguna experiencia? Y luego, dos, también estas herramientas, aparte de la eficiencia, la efectividad, yo creo que están impactando mucho en la humanización, porque evidentemente me parece que debe ser un aspecto que yo creo que el COVID, aunque hablamos de seguridad del paciente, también ha puesto encima de la mesa, ¿no? Todos esos pacientes que han estado ingresados sin casi contacto con la familia, ¿no? Hoy hemos hablado con José Joaquín del profesional, pero es también verdad que muchas veces los pacientes lo han necesitado, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de estos dos puntos, por favor. Vale, en el primero sería estupendo que tu hijo estuviera aquí realmente. Vale, dicho sea de paso, porque es un experto en este sentido, ¿vale? Nosotros tenemos una oficina en el grupo de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Que se estructuró después de un evento un poco complicado, que al final se resolvió bastante bien, que tuvimos en el grupo, y se montó una oficina realmente bastante seria de ciberseguridad. Todos los desarrollos que se hacen en la dirección de sistemas pasan sistemáticamente por la oficina de ciberseguridad y hasta que no los sancionan, no los ponemos en marcha. ¿De acuerdo? Que en ese sentido yo realmente no te puedo informar de mucho más a ninguno de los que están ahí presentes porque no es mi campo, pero eso es una realidad en todos los desarrollos que hacemos. O sea, esa oficina de ciberseguridad está continuamente pendiente de que todas las cosas que se hacen de cara al paciente están suficientemente seguros en todo el tema de teleasistencia, de manera que esto no lo dejamos al albur de que pueda ocurrir algo. Que puede ocurrir, ya sabes que empresas muchísimo más potentes que la nuestra, que es una tontería lo que voy a decir, han tenido ataques, puede ser Telefónica como puede ser cualquier otra, han tenido ataques muy, muy serios de ciberterroristas, ¿no? En ese sentido, no te puedo contar nada más, pero eso es hasta donde yo sé. Y la segunda parte es muy cierto lo que has comentado, ¿no? Del tema de la humanidad. A ver, yo insisto, bueno, se insiste mucho en el grupo de como te he dicho, es que no hacemos nada sin tener en cuenta dos cosas. Una es que la patología del paciente es susceptible de poder recibir un manejo de teleasistencia en primer lugar, y hay pacientes, unos sí quieren y otros no quieren, os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, el ejemplo, no sé, más típico es el paciente, personas más o menos jóvenes que trabajan, va a ser ejecutivo agresivo, pero no tiene por qué serlo. Una persona que tenga mucho trabajo, que tenga tal, es evidentemente todo lo que sea que se pueda hacer en remoto, tiene una sensibilidad, por decirlo de forma especial, que incluso a veces hay que pararlos realmente, porque realmente su patología no es la ideal para tener ese tipo de asistencia. Y sin embargo, os podéis imaginar también pues, los pacientes ya mayores y crónicos, que llevan, pues yo qué sé, toda su vida viniendo a la Fundación Jiménez Díaz desde hace un montón de años, pues claro, no ver a los médicos, aunque sea una patología más o menos, vamos a decir, que, como digo yo, que no necesita exploración física, ¿de acuerdo? Porque eso es una condición muy importante, porque no se puede explorar físicamente a un paciente que está en su casa mientras que tú estás en el hospital. Entonces, pues no quieren. Intentamos cuidarlo mucho. Y solamente una cosa que no he comentado porque se va a alargar mucho la presentación. Estamos haciendo ahora mismo en todos los hospitales lo que estamos, al menos
y perdonad el tecnicismo estúpido, pero os lo voy a contar porque es así como en alemán, Smart Room, ¿vale? O sea, las habitaciones inteligentes, ¿vale? Entonces estamos colocando en todas las habitaciones, estamos colocando tablets de una marca muy conocida, ¿vale? De forma que los pacientes a través de esas tablets puedan establecer comunicación con su familia. Los médicos ahora mismo, eso te gustaría verlo, Alberto, algún día te pasas por el hospital y lo ves, cómo los médicos pasan visita al mismo tiempo con el paciente y con la familia, ¿vale? Porque la familia está en una videoconferencia y el paciente, están compartiendo el médico con la familia y con el paciente, la situación del paciente, todos en tiempo real, ¿vale? Con lo cual está bien. E incluso los pacientes pueden llamar a las enfermeras, hacer videoconferencia con las enfermeras y con los médicos, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos intentando que los pacientes puedan tener un acceso de vídeo y de llamada desde las habitaciones, ¿vale? Con lo cual eso, para esa desgracia horrenda que yo he vivido y bueno, igual que todos mis compañeros en los hospitales, estos pacientes que han sufrido la enfermedad solos y que han muerto solos, prácticamente solos, que ha sido una cosa terrorífica para la enfermería y para los médicos. La enfermería ha sido horrorosa, vamos, lo sé perfectamente. Pues ahora mismo todos los pacientes tienen su tablet, ¿vale? De manera que eso les da una... Evidentemente no es lo mismo que un familiar de la habitación o bajo de la habitación, evidentemente, ¿no? Pero por lo menos hemos conseguido que eso sea un lugar común dentro de los... Estamos desarrollando todavía, algunos hospitales lo tienen ya completo. La Fundación, por ejemplo, tiene 2 plantas ahora mismo, las 2 plantas con COVID las está teniendo ahora mismo en servicio. Bien, muchísimas gracias. Yo ya para despedir y darle la palabra al presidente de AEGRIS, a Carlos, y que él ya cierre, solo me gustaría haceros una pregunta, pero os pediría que fuerais muy sintéticos porque estamos fuera de hora. Cuando analizamos la pandemia siempre vemos problemas, siempre vemos cosas negativas que hemos tenido. Yo quiero dar una visión positiva y os quiero pedir a cada uno que me digáis una cosa que creéis que la pandemia nos ha ayudado a mejorar. Porque la pandemia también ha sido también nos ayuda a mejorar cosas. Elena, empiezo por ti. Hola, sí, la pandemia nos ha ayudado a mejorar muchas cosas, no solo una. Elige una, te pido que me elijas una, para ser concretos. Bueno, yo creo que desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, nos ha acercado muchísimo a la tecnología porque nos ha obligado a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Por lo que ha contado José a mí me parece interesantísimo, pero nos ha acercado esto a prácticamente todos los hospitales. Nos ha permitido que utilicemos los sistemas informáticos de una forma mucho más eficiente y que nos ha ayudado a mejorar nuestro trabajo y eso probablemente no lo hubiéramos conseguido de una forma tan rápida si no hubiera aparecido. Y desde el punto de vista humano, bueno, José Joaquín nos puede decir 100.000 cosas, pero yo creo que nos ha ayudado mucho. José Joaquín. Bueno, yo me sumo un poco a lo que ha dicho. Yo creo que nos ha puesto de relieve que durante muchos años hemos estado perdiendo el tiempo en discusiones para ver de montar cosas que ahora, por la pandemia, en cuestión de horas hemos visto que se podían hacer y las hemos hecho. Yo voy a poner un ejemplo. A mis padres, que son mayores, desde la farmacia le llevaban la medicación a casa y se la dejaban en el portal, o sea, en la puerta antes de entrar. Llevábamos años discutiendo acerca de cómo organizar estos temas y en cuestión de 2 horas se decidió y además se puso en marcha, ¿no? Y además involucrando muy distintos agentes de muy distintas perspectivas y haciendo lo posible. Yo creo que eso es una enseñanza que ahora deberíamos de poder aprovechar. El peligro, tú sabes bien, Alberto, es que pase esto y nos olvidemos de lo que somos capaces de hacer en un momento determinado, ¿no? Muchas gracias, José Joaquín. Marta. El trabajo en equipo, que yo creo que también se ha hablado mucho de ello, y el conocer otros servicios. O sea, eso nos ha acercado el que especialistas o departamentos que están con su visión hayan tenido que colaborar con otros servicios y han visto que se hace. Muchísimas gracias. José, para terminar. Pues yo voy a insistir un poquitín en lo que ha comentado. Yo, como sabéis, bueno, como sabe Alberto, yo soy internista de la Fundación, ¿vale? Y he visto con mis propios ojos como un hospital tecnológico, complejo, con reinos de taifas, se ha convertido en un hospital de campaña. En un hospital de campaña, que ha sido la única manera, y seguro que en vuestro caso, el Puerta de Hierro, Príncipe de Asturias, es igual, de poder de poder
contraatacar o de poder atajar esto. O sea, como todo el mundo, oftalmólogos, otorrinos, neurocirujanos, psiquiatras, se han puesto a disposición cuando ellos tenían, en algunos casos, no sé, psiquiatra, por ejemplo, es un ejemplo malo, pero me estáis hablando de otorrino, cómo se han puesto a disposición del colectivo del hospital para trabajar en grupo. Ha sido brutal. Yo francamente, yo soy muy desconfiado y yo creo muy poco en la especie humana. Y realmente ver cómo han podido hacer eso todos sin preguntar, sino que han ido directamente, ¿yo qué hago? Y coger al jefe de servicio de oftalmología con 50, 60 oftalmólogos, llamar por teléfono a los familiares por las tardes. Ya está. Espectacular. ¿Cómo se puede convertir un hospital tecnológico en un hospital de campaña? Muchas gracias. Yo también participo porque incluso los gestores, yo me he dedicado a poner rutas de autobuses a profesionales con el consorcio de transportes. Y he ayudado en lo que he podido. Quiero decir, aquí es lo que tú decías, ¿en qué puedo ayudar? Yo creo que esto es un aprendizaje social, sanitario muy importante. Yo a favor de los directivos tengo que decir que la primera, cuando queríamos empezar a dar altas a los pacientes muy al inicio de la pandemia, pero no sabíamos cómo hacerlo para poder preguntarles cómo estaban, porque no conocíamos tanto la enfermedad, los que empezaron llamando a los primeros pacientes que dimos de alta fue el director médico y directora de enfermería de nuestro hospital durante un fin de semana, personalmente, a 8 pacientes que dimos de alta con un checklist clínico que les hicimos para hacer. O sea que tengo que decir que todo el mundo ha colaborado en la medida de lo posible y ha habido una coordinación espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer moderaros. Muchas gracias por tu intervención y ya cedo la palabra a Carlos para que ya despida el webinar. Bueno, quiero agradecer a todos muchísimo la participación. Alberto, cómo has elaborado la mesa. Me encanta escucharos, me parecéis extraordinarios. Y quiero decirle a los asistentes que no se vayan sin rellenar antes una encuesta. Daros las gracias a todos. Estoy seguro que de aquí vamos a salir tremendamente enriquecidos en conocimiento, en colaboración, en compañerismo, en todo. Lo que no sé es cuándo vamos a salir. Espero que no sea muy tarde porque es tremendo esto. ¿Vale? Y nada, os emplazo a todos los que habéis asistido hoy a volvernos a ver hemos dicho, el 17 de este mismo mes, que tenemos el encuentro sobre aseguramiento. Dar las gracias a ON, que nos ha patrocinado, y bueno, a todos los que habéis asistido y a los que habéis participado en el webinar. Hasta el día 17.